Hola diseñadores y diseñadoras y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro curso intermedio de Siemens NX en el que vas a aprender a manejar esta herramienta. En el día de hoy vamos a ver cómo se diseña un engranaje helicoidal. Comentar una pequeña introducción de los engranajes helicoidales. Es que esta rueda dentada posee dientes inclinados oblicuos respecto al eje de rotación de la rueda. Esto hace que pueda transmitir potencia entre ejes paralelos. En estos engranajes el movimiento se transmite de modo igual a los engranajes rectos, pero con mayores ventajas. La diferencia entre estos engranajes helicoidales y un engranaje de dientes rectos es que estos engranajes helicoidales, sus dientes están moldeados en un ángulo formando una espiral hacia abajo del engranaje. La ventaja de los engranajes helicoidales es que son más duraderos y son ideales para aplicaciones de alta carga, ya que tienen más dientes en contacto. La carga en cualquier momento se distribuye sobre varios ejes, lo que genera menor desgaste. Pueden transmitir movimiento y potencia bien sea entre ejes paralelos o ejes en ángulo recto. Tienen estas ventajas entre otras ellas. Para empezar a diseñar este engranaje helicoidal voy a explicar esta tabla. Son estos valores que he elegido y voy a explicar también estas fórmulas que he metido, estos valores aquí, y salen estos resultados. Y con estos resultados he empezado a dibujar el engranaje helicoidal. Aquí tenemos el módulo nominal, elijo un módulo de 7, el ángulo de inclinación del hélice, alfa 20, ese ángulo es este de aquí, el ángulo que tiene el hélice, alfa, es igual a 20, el ángulo de presión beta, que es 25, lo forma esta recta de presión, que es esta recta con puntos, con esta vertical, que es de color azul, que es tangente al diámetro primitivo, que es esta circunferencia verde. Aquí, aquí y aquí. El número de dientes, que es Z, es 30. Nuestro engranaje va a tener 30 dientes. Y la anchura del engranaje helicoidal es 100. Esta anchura aquí es 100. Voy a comentar esta tabla. Altura de la cabeza, HC, es igual al módulo 7. Altura del pie de diente, yo lo represento con I, es 1,167 por 7. Y da este valor, 8,169. Módulo aparente, MA, es el módulo partido por el coseno de alfa. Y da este valor, 6,5778. Diámetro primitivo, módulo aparente por Z, 197,334. Diámetro exterior, diámetro primitivo más 2 por la altura de la cabeza, 197,334 más 2 por 7. Y da 211,334. Diámetro interior, o también llamado circunferencia raíz, es igual al diámetro primitivo menos 2 por altura del pie de diente. Y da este resultado, 180,996. El radio, 0,167 por el módulo. Y da 1,169. Paso aparente o paso circular del hélice, pi por el módulo aparente. Y da 20,6647. Módulo aparente está calculado aquí. Paso del diente es el paso aparente entre 2. Y da 10,3323. Está aquí. Y el paso del hélice, pi por diámetro primitivo por la cotangente de alfa. Alfa es 20. Y da 1703,2315. Y esta tabla está representada aquí, en este dibujo. Una vez comentado todo esto, vamos a empezar con el diseño de este engranaje helicoidal. ¡Vamos a ello! Lo vamos a hacer en un paso. Vamos a empezar marcando el centro como se ve aquí y vamos a ir dibujando todo esto poco a poco hasta dibujar este engranaje helicoidal. Voy a empezar marcando el centro y voy a dibujar este diámetro interior. Diámetro interior tendrá un valor, diámetro interior 180,996.
y luego lo voy a extruir a 100. Empiezo por aquí, pincho en croquis y selecciono este plano, plano y Z, clip y acepto. Pincho aquí en círculo, pincho en el centro y dibujo un círculo. Cierro esto y esta cota la voy a acotar. Doble clic y marco el 180 con 996. Enter, cierro y finalizo. Y ahora esto lo voy a extruir. Vengo aquí a extruir, lo selecciono y aquí le marco 100. En esta dirección no, en la otra. Pongo ninguno y acepto. Y ahora voy a continuar dibujando el diámetro exterior, el diámetro primitivo y volver a dibujar el diámetro interior. Y estos valores serán, el diámetro primitivo tendrá un valor 197,334, diámetro exterior tendrá este valor 211,334 y el diámetro interior, que lo voy a volver a dibujar, tendrá este valor 180,996. Vengo aquí y pincho en croquis y selecciono esta cara. Acepto y vengo aquí a círculo. Pincho en el centro y dibujo un círculo. Cierro esto y esta cota, doble clic, la voy a acotar. Este es el diámetro exterior, lo voy a marcar 211,334. Enter y cierro. Pincho en círculo, pincho ahí y dibujo este círculo. Cierro esto y este lo marco 197,334. Enter y cierro. Pincho en círculo, pincho ahí, en el centro, cierro esto y lo mismo. Doble clic encima de la cota y le marco 180,996. Enter y cierro. Ahora voy a dibujar un diente del engranaje, será este de aquí. Voy a tirar una línea vertical y voy a marcar un ángulo de presión, como marca aquí, beta 25. Repito, voy a dibujar el primer diente del engranaje tomando el ángulo de presión beta 25 grados. Nos encontramos aquí, pincho en línea, pincho aquí en el centro y dibujo una vertical, por ejemplo hasta ahí. Cierro esto, esta cota, pincho y arrastro, la pongo aquí, pincho en línea, pincho ahí, tiro por ejemplo una vertical hasta ahí, por ejemplo. Cierro esto, pincho aquí en cota angular, ¿vale? Cota angular. Y esta línea, toco esta línea y este es el ángulo de presión, ¿vale? Aquí le pongo 25, porque es el ángulo beta de presión. Enter y cierro. Vengo aquí, pincho en línea, pincho ahí, ¿vale? Para activar, mira, es que activar esto, intersección. Pincho ahí y tiro una línea con un ángulo de 90 grados, por ejemplo, hasta ahí. El ángulo de 90 grados, como marca aquí, es entre esta línea y esta, ¿vale? Aquí lo marca. Y ahora pincho aquí, en círculo. Y vuelvo a pinchar aquí. Este es el centro. Y hasta aquí, ¿vale? Ahí. Un clip y cierro. El paso del diente, que tiene este valor, 10,3323, está aquí. Es desde aquí hasta aquí, ¿vale? Desde aquí hasta aquí. Y yo lo voy a dividir entre dos, por eso lo marco aquí en rojo, para dibujar este trozo, ¿vale? Este trozo rojo es el que voy a acotar. Y luego, aplicando la función simetría, dibujaré esta otra parte. Vengo aquí, pincho en recorte rápido. Quito este trozo, este de aquí, este de aquí, continúo con este otro y este. Y cierro. Y este símbolo del igual, lo ves, ¿no? Botón derecho y eliminar. Y este igual. Botón derecho y eliminar. Y esta línea, ¿ves? Me posiciono encima
y la marco como convertir en referencia. Vengo aquí, J perimetral, y selecciono este arco, ¿vale? Este trozo me marca 3,3849, bueno. Este valor lo borro y aquí le voy a marcar 5,16615 y aplico. ¿Y ves? Ahora ya me ha marcado este trozo, este valor. Vengo aquí otra vez, selecciono este arco, este trozo de arco y ya tiene este valor. Vengo aquí y curva de simetría. Primer paso, selecciono esta línea central, selecciono esta curva y acepto. Y ahora el paso del diente es desde aquí hasta aquí, que tiene el valor de 10,3323. Voy a dibujar ahora el radio del diente. Está aquí y aquí. Y tiene un valor de radio 1,169. Estaba aquí, voy a dibujar el radio. Para ello, vengo aquí en círculo, pincho ahí en el centro y dibujo un círculo. Cierro esto. Esta es la cota, doble clic y es el diámetro interior, este valor. 180,996. Enter y cierro. Para dibujar el radio vengo aquí, en filete. Selecciono este arco y este. Y el valor de aquí es 1,169. El valor del radio. Enter. Y aquí lo mismo. Selecciono este y este. Y el valor lo mismo. 1,169. Y Enter. Cierro esto. Y pincho aquí en recorte rápido. Y recorto esta parte y esta. Cierro. Y ahora voy a eliminar todas las líneas. Para ello, botón derecho y eliminar. Y aquí lo mismo, botón derecho, eliminar, eliminar, o la selecciono y suprimir. Botón derecho, eliminar, esta también, esta también, eliminar, y esta también se puede eliminar. Y esta, suprimir, eliminar, y finalizo el croquis. Voy a comentar que me he olvidado de eliminar unas líneas. Para ello vengo aquí, doble clic en croquis 3, es esta de aquí, la selecciono y suprimir. Me acerco aquí y esta línea de aquí, bueno, aquí hay dos, hay que eliminar una, ¿ves esta? Bueno, esta no es, le doy a escape, es esta de aquí, ¿vale? La selecciono y suprimir. Y ahora sí, solo hay, bueno, estoy viendo, bueno, esta de aquí también, ¿vale? La selecciono, esta de aquí y suprimir. Y ahora solo hay una línea y estaría ya dibujado el diente. Finalizo el croquis pinchando aquí. Ahora voy a dibujar el paso de la hélice. Tiene este valor de aquí, 1703,2315. Ángulo de inclinación de la hélice, alfa 20 grados. Y ese ángulo es este de aquí, ¿vale? Este de aquí, alfa, tiene un ángulo de 20 grados. Para dibujar el paso de la hélice, vengo aquí, curva y hélice. Sale esto. Voy a posicionar esta flecha con esta línea aquí, ¿vale? Justo en este punto. Para ello me acerco un poco. Ves que salen aquí dos flechas de color rosa. Pincho y giro, 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 arrastro hasta posicionarla ahí, en un ángulo de menos 90. Suelto. Y voy a explicar un poco estos valores. Este valor aquí, que pone 90,498, es el diámetro interior entre dos, ¿vale? Este valor lo voy a cambiar, le marco 150 para que lo veas. ¿Ves? Subir un poco. Aquí pincho y arrastro, lo puedo subir y bajar. Le marco que estaba 90,498.
498. Y este de aquí es el paso de la hélice, ¿vale? Este 1703,2315. Por aquí va a ir la hélice. Le marco otro valor para que lo veas, 500, por ejemplo, y ves, me hace otro paso. Le marco que estaba con 2315 y acepto. Y ahora voy a hacer este diente a lo largo de esta hélice, ¿vale? Para hacerlo, vengo aquí y barrido. Se despega este menú. Primer paso, seleccionar la curva. Me acerco un poco y selecciono el diente en esta parte, ¿vale? Seleccionar esta curva. Esta es la hélice. Y la cara. Selecciono esta parte, ¿vale? Y acepto. Ahora voy a dibujar este diente por toda la superficie. Para ello, vengo aquí, figura patrón. Primer paso, seleccionar la figura. Marco este diente. Vengo aquí, bueno, aquí disposición circular. Especificar el vector, marco este vector, el eje X. Especificar el punto, marco ahí. Y este recuento, recuerda, es Z, que es 30 en este caso, y el ángulo de cabeceo. Este 12 sale de dividir 360 grados entre 30, ¿vale? Acepto. Y ya me ha dibujado este diente por toda la superficie, ¿ves? Quería comentarte una cosa. Suscríbete al canal para apoyarlo. Vamos a dibujar ahora un radio de 75, otro radio de 40 y lo vamos a destruir a mente en las dos caras del engranaje helicoidal. Y ahora vengo aquí, pincho en croquis, selecciono esta cara y acepto. Pincho en círculo, pincho ahí y dibujo un círculo de diámetro 150. Cierro, pincho en círculo, pincho ahí y el diámetro este es de 80. Marco 30 y enter. Cierro y finalizo el croquis. Pincho aquí en extruir, selecciono este diámetro y este otro. En esta dirección no, en la otra, doble clic, aquí le marco 20 y aquí sustraer. Y el cuerpo es este. Acepto, giro la pieza, vengo aquí a croquis y selecciono esta cara. Acepto, vengo aquí, pincho en círculo, pincho en el centro y dibujo un diámetro de 150. Lo mismo, cierro, pincho en círculo, pincho ahí, dibujo un círculo, le doy a escape y ahora lo acoto, doble clic y lo acoto a 80. Cierro y finalizo el croquis pintando aquí. Y ahora extruir, selecciono este círculo, este otro, sustraer, selecciono este cuerpo. En esta dirección no, en la otra y acepto. Pincho aquí para centrar. Y ahora voy a dibujar este radio de 1 con este otro y voy a dibujar también esta parte. Será un radio de 25 y haré este hueco de aquí para la chaveta. Para ello vengo aquí, pincho el redondeo y selecciono este rafe y este otro, ¿vale? Esta esquina. El radio le pongo 1 y enter. Y lo mismo aquí, vengo aquí, pincho un redondeo, selecciono esta esquina y esta otra, radio 1 y acepto. Y ahora voy a dibujar esta parte. Pincho en croquis, selecciono esta cara y acepto. Pincho en círculo y dibujo un círculo de diámetro 50. Marco 50 y enter. Y ahora cierro esto, pincho en línea, pincho ahí, ¿vale? En el centro
y dibujo una vertical de longitud, le voy a poner 27. Enter. Y ahora voy a dibujar aquí dos líneas. Pincho aquí, una línea así, horizontal, de longitud 4. Enter. Bueno, no lo he dibujado. Lo repito otra vez. 4. Y aquí lo mismo. 4. Enter. Cierro esto. Pincho en línea otra vez. Y que corte, ¿vale? Y aquí lo mismo. Pincho en línea. Y que corte. Vengo aquí y recorte rápido. Recorto este trozo, este otro, este y también quito esta línea. Cierro esto y finalizo el croquis pinchando aquí. Vengo aquí a extruir, selecciono este croquis y sustraer, ¿vale? El cuerpo es este, pero no en esta dirección. Doble clic en la otra. Aquí le pongo un valor que sea pasante, 150. Que pase de lado a lado, ¿vale? Acepto. Ahora voy a desactivar los croquis. Queda un dibujo más limpio. Botón derecho y también este sistema de coordenadas, ¿vale? Botón derecho y ocultar. Este 1 lo oculto. El 3 también. La hélice ocultar también. Bueno, el 7 también ocultar. El 9. Y este 13 que es el último. Y ves, ha quedado un dibujo un poco más limpio. Ahora faltaría cambiarle el color al engranaje helicoidal. Para ello, venimos aquí a vista, sombreado realista y recuerda, selecciona todo el conjunto, todo el cuerpo y vienes aquí a materiales y seleccionas el que más te guste. Yo lo voy a dejar así. Por mi parte, esto ha sido todo. Gracias por ver el vídeo. No te olvides de comentarme si te pareció fácil o difícil. Compártelo con tus amigos, a los que les pueda ayudar en su trabajo. Recuerda, suscríbete al canal para apoyarlo. Mi nombre es Paul y nos vemos en el próximo vídeo.